Un saludo para introduciros la última newsletter de Laboral Compensación y Beneficios de noviembre de 2025. Se abre con una interesante, creemos, referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reciente, que ha venido a convalidar y a legitimar, por tanto, la aprobación y la necesaria transposición por parte de los Estados miembros de la Directiva 2022/2041 relativa a los salarios mínimos a nivel europeo. Como seguro sabéis, estaba impugnada en un recurso de anulación por Dinamarca, en la idea de que había habido un exceso de competencia de la Unión Europea a la que no le corresponde legislar en materia de salarios, que corresponde exclusivamente a los Estados miembros, y que esta reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a dar por buena, de manera que efectivamente reconoce la competencia de la Unión Europea para regular en esta materia, aunque sí es verdad que anula algunos preceptos y algunas consideraciones en la idea de que los salarios legales mínimos no pueden seguir todos los requisitos o todos los criterios de fijación que determinaba el propio texto de la directiva. A partir de este momento, por tanto, tanto España, que había dejado de transponer esta directiva, como otros países que estaban a la espera de la resolución de este recurso de anulación, tendrán que ponerse enseguida con prisas a transponer esta directiva de significativo impacto a nivel de la política social de la Unión Europea. Tiene además en nuestro ámbito, y también hablamos de ello en el artículo, impacto en la norma que transpone a nuestro ordenamiento esa directiva, que va a ser utilizada también para la fijación, en principio, como parece, del salario mínimo interprofesional para 2026, y que os animo, por tanto, a leer, porque va a tener importante impacto desde el punto de vista de la compensación y absorción salarial, que cambia significativamente en esta nueva versión de Real Decreto de Salario Mínimo para 2026. Seguimos con las novedades legislativas, como suele ser habitual, las últimas producidas, y entramos ya después en los comentarios de la doctrina judicial. Se inicia este modelo de sentencias judiciales comentadas con una sentencia importante del Tribunal Supremo, porque es particularmente pedagógica en lo que significa la conceptuación de las nociones de ultraactividad, de vigencia en sentido estricto, de prohibición de concurrencia en estos supuestos. Matiza doctrina anterior del Tribunal Supremo para señalar que sigue vigente la prohibición de concurrencia en convenios que han entrado en fase de ultraactividad, en tanto se esté acreditando un proceso de negociación vivo. Por tanto, como veis, el tema de la ultraactividad sigue dando interpretaciones, sigue dando lugar a dudas que el Tribunal Supremo tiene que seguir interpretando, y que, aunque es una materia, desde luego, progresivamente afectada por previsiones expresas de la propia negociación colectiva, sigue teniendo que ser interpretada, aplicada y explicada en una sentencia que, como os digo, desde ese punto de vista tiene mucho interés por parte del Tribunal Supremo. En segundo lugar, aludimos a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se analiza una situación de despido declarado procedente pese a encontrarse el trabajador en una situación de incapacidad temporal. Además de que se analiza los límites de la prueba de detectives, que en este caso se utiliza para acreditar la incompatibilidad entre la actividad que estaba desarrollando en una situación de IT el trabajador y la propia dolencia por la que venía disfrutando de la IT, se introducen otra serie de conceptos que también tienen interés desde el punto de vista material y desde el punto de vista procesal. Se habla de la adición, de la posible reforma de la prueba por la adición de no hechos, a la que el tribunal también da alguna importancia, y desde luego consideramos que en su conjunto la sentencia puede resultaros interesante. Seguimos con una nueva sentencia del Tribunal Supremo, en este caso de concurrencia entre un convenio sectorial y un acuerdo de empresa en materia retributiva, donde lo que se discute es cuál de las dos normas resulta aplicable. La parte social entiende que, como ya no hay prioridad aplicativa del acuerdo de empresa en materia salarial, hay que aplicar el convenio sectorial, pero lo hace mediante una solución que finalmente para el tribunal significa una
inadmisible técnica de espigueo, que consiste en coger lo más favorable del convenio sectorial en este ámbito y lo más favorable del acuerdo de empresa. El Tribunal Supremo resuelve que esta práctica no es posible y que hay que escoger aquella norma que sea más favorable en su conjunto y en cómputo anual, entendiendo además que esa es justamente la del acuerdo de empresa, pero que eso no responde a ningún tipo de prioridad aplicativa, sino que más bien es respuesta a la propia articulación que el convenio sectorial establece por niveles negociales. Una interesante reflexión acerca de la articulación o concurrencia no conflictiva de convenios colectivos de distinto nivel. Y acabamos con una sentencia también del Tribunal Supremo sobre reclamación de diferencias retributivas, en este caso por vulneración de derechos fundamentales. Establece también en esta interesante sentencia el Tribunal Supremo una diferenciación en la conceptuación entre los diferentes conceptos indemnizatorios que representan, por un lado, los daños morales como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales y, por otro lado, el daño lucro cesante, en que se concreta que es uno de los efectos de esa conducta retributiva discriminatoria. De manera que diferencia muy bien estos dos elementos y establece los diferentes contenidos del petitum, el diferente procedimiento y, sobre todo, con interesantes consecuencias desde el punto de vista del período de prescripción de las acciones de reclamación correspondientes. Confiamos en que os resulte interesante, así que buena lectura.